Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 10. Una salvación tan grande. Capítulo 58. ¿Qué es el Evangelio? La confusión abunda tanto con respecto al contenido como a la presentación del Evangelio de la gracia de Dios. Algunos no lo presentan puramente, otros no lo presentan claramente y aún otros no lo presentan sinceramente. Pero debido a que Dios es bondadoso, Él a menudo concede luz, fe, a pesar de nuestro testimonio impreciso. 1. Algunas falacias en la presentación del Evangelio. A. La falacia de que el Evangelio concierne a otra cosa que no sea primordialmente el pecado. No puede haber buenas nuevas para la persona que no siente la necesidad de buenas nuevas, y no puede sentirse la necesidad sin alguna conciencia del pecado. Por supuesto, el pecado tiene muchos síntomas que pueden alertar a un individuo del problema básico. El pecado, por lo tanto, una presentación del Evangelio puede enfocar la carencia de gozo o de paz o la necesidad de ayuda en resolver problemas, pero esos son síntomas del pecado que separa de Dios. Sin embargo, uno necesita ser salvo para poder tener gozo o paz o la solución de los problemas. Necesita ser salvo para tener el perdón de pecados. Carencia de gozo no es lo que excluye a las personas del cielo, es el pecado. El Evangelio creído resuelve el problema del pecado. B. La falacia de que hay diferentes evangelios para grupos de diferente edad. No hay un evangelio para niños, otro para jóvenes y aún otro para adultos y otro para personas sin iglesia, mientras que otro para personas familiarizadas con la iglesia. Hay un solo evangelio. Puede haber diferentes formas de explicar el evangelio a diferentes grupos, pero a no ser que el contenido sea igual, estas formas diferentes pueden crear diferentes evangelios. Se puede emplear vocabulario diferente, pero esas palabras diferentes tienen que comunicar el mismo evangelio. C. La falacia de que la verdad se halla en otra cosa que no sea la palabra de Dios. La experiencia puede confirmar o negar la verdad, pero no crea verdad infalible. Tampoco lo hace la arqueología ni la profecía cumplida, porque las profecías de la Biblia eran verdad antes que se cumplieran, ni tampoco la apologética. Estas perspectivas tienen su lugar, pero solo en la palabra tenemos verdad absoluta. Como los apóstoles tenemos que predicar la palabra, Hechos 13:5, y razonar de acuerdo a las Escrituras, 17:2 al 3. D. La falacia de que la sagacidad convencerá. Si el ministerio de convencimiento del Espíritu Santo consiste en poner la verdad del Evangelio delante de la persona que no es salva, de manera tan clara que ésta tenga que reconocerlo como la verdad, créalo o no, entonces eso tiene que ser hecho por el Espíritu, no por sagacidad humana. Por supuesto, nuestra presentación debe ser bien preparada y presentada, pero estos factores por sí mismos no garantizan que cualquiera sea convencido. Eso lo tiene que hacer Dios. E. La falacia de que el atractivo personal asegurará resultados. En lo que respecta a nosotros, no debemos ofender con nuestra forma de vestir, de hablar o de comportamiento cultural, pero desde el momento en que anunciamos el Evangelio tomamos sobre nosotros la ofensa de la cruz. Gálatas 5:11. El mensaje es una piedra de tropiezo, el mensajero no debiera hacerlo, pero aunque no lo sea, esto no garantiza resultados. El atractivo personal no convierte a las personas. F. La falacia de que los métodos producen conversiones. Los procedimientos sí producen resultados, pero los resultados no siempre equivalen a conversiones. La presión puede lograr resultados. La música puede hipnotizar. El arreglo del recinto puede fascinar y las historias pueden conmovernos, pero ninguna de estas cosas necesariamente trae conversiones.
Una buena prueba para cualquier mensaje del Evangelio es esta: el que hablaba dio a sus oyentes algo que creer, no si les dio algo que hacer. 2. Algunas falacias en la declaración del contenido del Evangelio. A. La falacia de agregarle el bautismo. Aunque es una ordenanza cristiana importante, el bautizo no es parte del Evangelio. El incluirlo en el Evangelio es agregarle una obra a la gracia de Dios. Sin embargo, algunos entienden que algunos versículos sí hacen del bautizo un requisito para ser salvos. 1. Marcos 16:16. La conclusión original del Evangelio de Marcos es un tema de mucho debate. Es dudoso que lo que designamos como el versículo 16 fuera parte de la conclusión genuina del Evangelio. De cualquier modo, no sería sabio basar alguna doctrina en el contenido de los versículos 9 al 20. Sin embargo, también es posible que, si el versículo 16 fuera parte del texto inspirado, la referencia sea al bautismo del Espíritu. Después de todo, el Señor habría dicho, Marcos 16:16, casi al mismo tiempo en que él pronunció Hechos 1:5, tocante al inminente ministerio de bautizar del Espíritu. 2. Hechos 2:38. Los que creen en la regeneración bautismal entienden que este versículo enseña que el arrepentimiento y el bautismo conducen al perdón de los pecados. Indiscutiblemente, el bautismo era una prueba clara de la conversión en los tiempos neotestamentarios, ya fuese la conversión al judaísmo, al mensaje de Juan el Bautista o al cristianismo. El rehusar ser bautizado hacía surgir la duda legítima en cuanto a la sinceridad de la profesión. Por lo tanto, cuando la multitud judía le preguntó a Pedro qué tenían que hacer, él muy naturalmente le dijo que se arrepintieran, cambiar de opinión tocante a Jesús de Nazaret y ser bautizados, dar prueba clara de ese cambio. Aunque es cierto que exegéticamente se puede entender el texto como si dijese que el bautismo es el perdón de pecados, es igualmente cierto que pudiera decirse que el bautismo no es para el propósito del perdón de los pecados, sino a causa del perdón que ya había ocurrido en el arrepentimiento. Se usa claramente con este significado en Mateo 12:41. Ellos se arrepintieron a base de o debido a la predicación de Jonás. En ese versículo ciertamente no puede significar que ellos se arrepintieron con miras a la predicación de Jonás. Así que Hechos 2:38 se puede entenderse con el sentido de que las personas deben arrepentirse y entonces bautizarse porque sus pecados fueron perdonados. Ver A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, New York, Harper, 1930, 3:35 al 6. 3. Hechos 22:16. El versículo contiene 4 partes. A. Levántate, lo cual en griego es una forma impersonal, levantándote. B. Bautízate, un imperativo. C. Lava tus pecados, otro imperativo. Y D. Invocando su nombre, otra forma impersonal, para hacer que este versículo enseñe que el bautismo es necesario para la salvación. Sería necesario conectar las partes 2 y 3, bautízate y lava, pero en vez de estar conectados el uno con el otro, cada uno de esos mandamientos en realidad está conectado con una forma impersonal. El levantarse es necesario antes de ser bautizado y el invocar antes que los pecados puedan ser lavados, de modo que el versículo debe leerse de esta manera: levantándote, bautizándote, lava tus pecados, invocando su nombre. Entendido correctamente, el versículo no enseña la regeneración bautismal. B. La falacia de malentender el arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de actitud genuino que afecta la vida en alguna manera. Como otros
términos teológicos significativos hay que definirlo específicamente formulando una pregunta adicional. Cambiar de actitud tocante a qué específicamente. Las personas que no son salvas pueden arrepentirse genuinamente pero sin salvarse, como por ejemplo el cambiar de actitud tocante a un mal hábito y romper ese hábito como resultado. Los cristianos pueden arrepentirse de pecados específicos y cesar de hacerlos. Apocalipsis 2:5, 2 Corintios 7:9. Note que en este versículo la contrición lleva al arrepentimiento. No es necesariamente igual que el arrepentimiento, y personas que no son salvas pueden arrepentirse para la salvación. Este arrepentimiento salvífico tiene que implicar un cambio de actitud en cuanto a Jesucristo, de modo que esa persona cambia en lo que respecta al concepto que antes tenía de Él y confía en Él como su Salvador. Este es el único significado del arrepentimiento que salva. Hechos 2:38, 17:30, 2 de Pedro 3:9. Sin embargo, el arrepentimiento salvífico puede estar precedido de un arrepentimiento concerniente al pecado, lo cual activa el sentido de la necesidad del perdón en el individuo, o un arrepentimiento hacia Dios, lo cual le hace consciente del hecho de que ha ofendido a un Dios santo y por lo tanto necesita hacer las paces con Él. Este aspecto del arrepentimiento, como Juan 16, 8 al 11, todavía no es salvífico a no ser que venga acompañado de la fe en Cristo. Hechos 20:21. C. La falacia de hacer de la rendición de la vida parte del Evangelio. 1. La cuestión. La cuestión es simplemente esta. ¿Tiene uno que hacer de Cristo el Señor de su vida o estar dispuesto a ello para ser salvo? Una respuesta afirmativa lo presenta de esta manera. El punto de vista del señorío declara expresamente la necesidad de reconocer a Cristo como el Señor y Maestro de la vida de uno en el acto de recibirlo o Él como Salvador. Estos no son dos actos diferentes secuenciales o pasos sucesivos, sino más bien un hecho de fe pura que confía. Requiere poca agudeza teológica discernir las diferencias fundamentales entre el punto de vista del señorío y el de no señorío en la presentación del Evangelio. K.L. Gentry, The Great Option, A Study of the Lordship, Controversia, Baptista Reformado. Primavera de 1976, 5:52. Siguiendo el mismo curso, Arthur W. Pink escribió: algo más que creer es necesario para la salvación. Un corazón endurecido que está en rebelión contra Dios no puede creer salvíficamente. Primero tiene que ser quebrantado. Nadie puede recibir a Cristo como su Salvador mientras le rechaza como Señor. Es verdad que el predicador agrega que el que acepta a Cristo también debe rendirse a Él como Señor, pero Él lo ha hecho a perder enseguida por la afirmación de que aunque el convertido deje de hacer esto, sin embargo, tiene el cielo asegurado. Esta es una de las mentiras del diablo. Present Day Evangelismo. Biblia Truth Depot. Páginas 14 al 5. Expresada simplemente la cuestión es esta. ¿Significa la falta de rendición al señorío de Cristo a través de los años de la vida de uno la carencia de fe salvífica o es la fe sin dedicación una fe bíblica verdadera? James M. Boyce, The Lord Christ, octubre de 1980, 10:8 y The Meaning of Discipleship, Moody Monty, febrero de 1986, páginas 34 al 7. Boyce dice, no lo es. Note que la cuestión no es si los creyentes van a pecar o si llevarán fruto. Todos los creyentes llevarán algún fruto en sus vidas cristianas. Ni tampoco es una cuestión de que si los creyentes deben o no decidir
¿quién va a dirigir sus vidas? Esa es una cuestión esencial para el crecimiento espiritual y aparentemente algunos deciden ese asunto cuando creen y otros no. La cuestión ¿es consagrar la vida una parte necesaria de la fe y por lo tanto del Evangelio? 2. Algunos ejemplos. La Biblia provee algunos ejemplos claros de personas que estaban salvas, pero que carecían de dedicación. Estos no son solamente ejemplos de pecados cometidos después de la salvación, aunque los incluyen, sino que demuestran la fe salvífica sin la consagración. Recuerden la vida de Lot. No se puede decir que fuera un ejemplo de consagración en punto alguno, pero aún así el Nuevo Testamento declara que él era una persona justa, segunda de Pedro 2:7. Si solo contáramos con la información del Antiguo Testamento, quizá cuestionaríamos seriamente si él era justo ante Dios. Observe también la condición de los creyentes en Éfeso. Pablo ministró en esa ciudad más de 2 años. Algunos creyeron al principio de su ministerio, otros después. Ellos se convirtieron de un estilo de vida que incluía la devoción a las artes mágicas basadas en los escritos ininteligibles que habían en la estatua de Diana en el templo en Éfeso. Después de creer en el Señor, muchos, si no la mayoría de aquellos creyentes, y Hechos 19:18 indiscutiblemente afirma que eran creyentes, todavía continuaban sus prácticas supersticiosas. Sería ilusorio imaginarse que ellos no sabían que tales prácticas eran incorrectas cuando aceptaron a Cristo, y durante los 2 años en que muchos continuaron en ellas. Pero no fue hasta el final del ministerio de Pablo en Éfeso que los creyentes finalmente llegaron a convencerse tocante a esto. Confesar sus pecados y quemar sus libros de magia. Entonces, teológicamente, esto dice que había personas en Éfeso que se hicieron creyentes en Cristo sabiendo que debían dejar su uso de la magia y no lo hicieron. Algunos, por lo tanto, como 2 años, que sin embargo eran nacidos de nuevo, su salvación no dependía de la fe, más la sumisión al señorío de Cristo acerca de su uso de la magia. 3. Algunas observaciones. La enseñanza del señorío no hace diferencia entre la salvación y el discipulado y convierte los requisitos para el discipulado en requisitos para la salvación. Nuestro Señor distinguió los dos. Lucas 14:16-33. Esta enseñanza eleva uno de los muchos aspectos de la persona de Cristo, Maestro sobre la vida, a la categoría de parte del Evangelio. ¿Por qué no requerir la fe en que es rey? ¿O en el hecho de que él es juez de todo? ¿O que él fue el creador? Aunque mi punto de vista ha sido tildado de creísmo fácil, no es fácil creer. Porque lo que le pedimos a una persona que no es salva, que crea, no es fácil. Le pedimos que confíe en una persona que vivió hace 2000 años, a quien solamente puede conocer a través de la Biblia para que perdone sus pecados. Estamos pidiendo que confíe su destino eterno en esto. Recuerde el ejemplo de Jesús, el evangelista. Él no requirió que la mujer samaritana pusiera su vida en orden, ni aún que estuviera dispuesta a hacerlo para que pudiese ser salva. Él no le expuso qué cambios se esperaban en su vida si ella creía. Él simplemente le dijo que ella tenía que saber quién era él y pedirle el don de la vida eterna. Juan 4:10. B. Wright, Balancing the Christian Life, Chicago Modi, 1969 al 81.